Ah, no sé si puedes nombrar anfitrión, ¿no te parece una opción? Ahí puse a grabar. Bien, Pablín, gracias. ¿Pusiste a grabar? Bien. En Zoom se puede, acá no se puede. Gracias, Lucho, por la data certera siempre. Cuando venga la invasión zombie, te quiero en mi equipo, ya te lo dije muchas veces, pero por estas cosas también, no solamente por Busca toda la gente parte... que sepa usar el machete, busca gente que sepa usar el machete. Este hombrecito vive en Ushuaia, va a andar con perros de trineo, papi. Lo quiero en mi equipo, Luciano Campbell, Sí. sin dudas. Sabe prender Sin fuego duda. en la nieve, papá, listo. No hay ninguna discusión más acerca de Luciano Campbell. Compro. Obvio. Bueno, gente... Aparte compartimos una cosa importante, Sani, ¿no? va a ser ¿Por qué vuelo que va a ser políticamente incorrecto lo que estás por decir, Luciano Campbell? No, digo que son muy Racing los dos. Aguante Racing, sí. Aguante Racing, siempre la academia en el corazón. Ahí salta Nata, mira cómo se pone Nata. No, en la invasión zombie van a ser mayoría, porque están todos muertos, pero bueno. Ay, no. Me la bajaron hablando de fútbol. Vamos al game. Vamos al game, sí señores, voy a poner a presentar, les decía, mientras pongo a presentar la pantalla. Ay, Cabeza, no me diga que soy antifutbolero también, por Dios. No, pero me aburro las discusiones de fútbol. Me aburro. La hipeada de la hablando de fútbol, soy muy hincha de Boca, pero me aburro hablando de fútbol. ¡Qué horror! No, qué horror, qué horror. Otro motivo para quererte, Cabeza. Qué grande. Bueno, chiquis, Para, Nani, una sola observación. Siendo un bonaerense... A Sebastián también lo quiero. Gustavo, siendo un bonaerense, ¿no? Viviendo en Pergamino, ahora, tengo que ser tan pelotudo que me hice hincha de Belgrano, habiendo nacido hincha de Boca, me hice hincha de Belgrano, y hoy soy hincha perro de Belgrano, y en este grupo de Córdoba escucho hincha de Racing, de Boca, River, y no hay hincha de Belgrano, déjense de joder, ¿no? Está muy bien, pero está muy bien que sea de Belgrano, está muy bien. No, está muy mal que todo el resto sea hincha de cualquier equipo de la Argentina y no de lo de Córdoba, loco. No, bueno, yo debo de decir que la academia me puede, la llevo en el corazón, pero tengo cierta simpatía por Belgrano. Seguro que acá hay más hinchas de Belgrano, no me cabe la menor duda. Qué suerte que volví acá porque sigue entrando gente, chiquis. Boca da buenos memes, dice Sánchez. Mira, Sánchez, igual no te veo en una tribuna, Pablo Sánchez, no es una cosa que en mi cabeza no logro imaginar. Bueno. Como antropólogo. Sí, Pablito mirando y tomando nota, imagínate, en una platea. Vamos, chiquis, a empezar. Les decía, voy a tratar de hacerla animada la clase, pero es una clase que requiere de un esfuerzo de nuestra parte, no tanto de nuestra parte, y me atrevo acá a meterlo a Carlos, al Gus, al Pablo Nata y a mí, que somos los más grandes de este equipete, y que quizás podamos echar luz sobre algunos cambios que vamos a rastrear en los últimos 50 años, y sobre todo en el quiebre que se da en el cambio de siglo, donde realmente cambiaron las maneras de estar y de posicionarnos en el mundo y de interferir en ese mundo, de alguna manera de hacer cosas en el mundo, que me imagino el nacimiento promedio de los que están en este grupo es del 95 para acá, y nosotros, a las personas que nombré, somos un poquito más antiguos, nuestra fecha de nacimiento, así que les voy a pedir mucha ayuda para que me colaboren y me completen este avance, este cambio de siglo y los cambios que se han implementado en esta mutación. Antes que hiciera, para dejar algunas cosas claras, hacer una pequeña, pero así a vuelo de pájaro, revisión de para qué estamos acá, ¿sí? Acuérdense, los objetivos generales del seminario tienen que ver con realizar una lectura crítica de todo lo que se produce periodísticamente, culturalmente y a nivel estético en el marco de la cibercultura. Ese es nuestro territorio, ¿sí? Lo digital. Y en ese marco, visibilizar e identificar cuáles son las disputas que
que son disputas de poder, ¿no? Dentro de lo político, lo cultural y lo estético, y también reflexionar sobre cómo se constituye esa figura de productores de contenido. Hemos hablado de influencers, hemos hablado de youtubers, hemos hablado también de eso, de productores de contenido que se quieren correr y se quieren alejar bastante de la idea de meros influencers, que en realidad alimentan una lógica mucho más parecida a la lógica del consumo y a la lógica del mercado que a la lógica de producción de conocimiento. Y en ese sentido también identificar y poder caracterizar las formas en que circulan, se legitiman, a través de qué órganos se legitiman y cómo se receptan esos contenidos hoy en día, tanto en entornos virtuales como materiales. Bueno, y por último, el último objetivo, que era como muy general, de intentar que ustedes generen una autonomía pedagógica para funcionar en este seminario. El recorte que habíamos hecho tenía que ver con este esquemita general que se basaba en 3 patas, y estas 3 patas vienen de arrastre en todas las dictadas de este seminario, que tenía que ver con los que dicen, a la vieja usanza los emisores, los que ven, oyen, leen, a la vieja usanza receptores, audiencias, consumidores, usuarios, clientes, prosumidores, telespectadores, y también la data, la información, la estadística, pero que en esta pandemia particularmente, que era el recorte que esta tercera edición del seminario hacía, cobraba vital importancia, sobre todo por el protagonismo que empieza a tomar en esta pandemia la data científica y la data vinculada específicamente con lo médico, ¿sí? Habíamos dicho que nuestro prisma para mirar ese recorte temporal y territorial que tenía que ver con esa triangulación entre esas 3 patas y al medio la pandemia y la incidencia en la comunicación concretamente, que es la infodemia. Nuestro prisma, les decía, nuestro apoyo teórico iba a ser un texto de Alessandro Barico que se llama The Game, y que básicamente nos íbamos a agarrar de 2 ideas muy potentes que aparecen en ese texto, que tiene que ver con una frase que es la primera, hombre, teclado, pantalla, como el logotipo de nuestra civilización, que es lo que precisamente vamos a rastrear hoy. Y por otro lado, esta idea de cómo toda lógica vinculada a las formas del juego habían invadido otras esferas de las prácticas humanas, ¿sí? Entonces, esta otra frase de Barico que dice que a partir del iPhone nada ha tenido ya posibilidades serias de supervivencia o de ser tenido en cuenta si no llevaba en su ADN el patrimonio genético del videojuego. Este sería como el estado de cosas actual, esta es la foto del hoy. Ahora tenemos que desentrañar cómo llegamos a este hoy, que no fue para nada generación espontánea, ni un pasar de hoja cuando se terminó el siglo XX y pasamos al siglo XXI, sino que tuvo que ver con una cantidad de procesos que vamos a tratar de desentrañar hoy para aplicarlos específicamente a la pandemia y a su consecuencia, que es la infodemia. Por eso, en la clase de hoy, los objetivos específicos de la clase, del encuentro de hoy, es precisamente esta cuestión de desandar, de volvernos al pasado, de ir a hace 50 años, a hacer un viaje a hace 50 años, a las últimas 3 décadas del siglo XX y estas 2 primeras del siglo XXI, para cumplir estos objetivos que seguramente no los vamos a cumplir acabadamente en esta clase, pero que es una aspiración y que después ustedes chusmeen de nuevo la clase y traten de masticarlos ustedes y de alcanzarlos ustedes en sus grupos de trabajo, ustedes mismos por sí solos, ¿sí? En primer lugar, comprender los procesos que nos trajeron hasta acá, es decir, destejer, ¿sí? Ir en reversa para entender cómo es que el estado de cosas de hoy, que tiene que ver con ese logotipo de hombre, teclado, pantallas, se fue construyendo. En ese sentido, en ese desandar el camino, intentar identificar esas mutaciones, tanto mentales como tecnológicas, de estos últimos 50 años, y entender que el mundo hace nada más que 50 años era muy, muy, muy diferente. En relación a eso,
y sobre todo en relación a el recorte pandemia-infodemia, poder caracterizar las prácticas en torno a la comunicación y el mundo digital en el siglo XXI, para no olvidarnos nunca que estamos acá porque somos comunicadores y comunicadoras, ¿sí? Y por último, bajarlo al contexto argentino y latinoamericano, ya que el texto en el que nos estamos basando, que es el texto de Barico de Game, está escrito, si bien en una contemporaneidad, por un pensador que es italiano y que claramente aquella vieja dicotomía de centro-periferia se sigue sosteniendo en cuanto a la producción de conocimiento. Entonces no podemos reproducir acríticamente y tratar de hacer encajar esas propuestas de ese texto en un contexto y en una región, en un contexto temporal y en una región que tiene sus propias lógicas y sus propios tiempos, que no tienen que ver siempre con ese criterio de universalidad que tiene ese centro de producción de conocimiento que se autopercibe Europa, ¿no? Entonces, tratar de identificar esas mutaciones del cambio de siglo, pero en el contexto argentino y latinoamericano. Para esto estamos reunidos hoy. Esta es la clase de hoy, ¿sí? Para conversar sobre estas cuestiones, ¿estamos? Para eso vamos a tener que hacer, les decía, un viaje al pasado y sobre todo al siglo XX, y acá ustedes se están dando cuenta que estas primeras diapos, estas primeras paradas son muy similares a la presentación de la primera clase. Sí, he recuperado ese primer presi, porque en ese siglo XX se ponen en cuestión y empiezan a tambalear y de alguna manera a agrietarse, a resquebrajarse cosas que eran absolutamente incuestionables hace 50 años. Esta primera triada que de alguna manera indica un recorrido que tiene que ver con, aparece fuertemente la idea del juego como eje para pensar las mutaciones, lo plantea Barico, y tiene que ver con una progresiva desaparición o una progresiva transparencia de lo físico, ¿sí? Barico empieza analizando, nos propone una cronología que empieza en 1978 con la aparición de un videogame que se llamó Space Invaders, pero hace un juego de ir un poquito para atrás para mostrarnos cómo va desapareciendo esa cuestión física, material, que estaba tan presente hasta mediados del siglo XX, ¿no? Entonces analiza cómo a través de estos juegos se van limando esas asperezas que nos propone lo real, las materialidades, que son cuestiones corpóreas contra las que nos chocamos. Entonces analiza en esta triada cómo va desapareciendo ese cuerpo que en principio lo poníamos y luego simplemente va quedando en esa relación hombre-teclado-pantalla, ¿sí? Pensemos, y acá sí quiero que me empiecen a ayudar por ahí, en cuánto comprometíamos de nuestras partes del cuerpo cuando jugamos al metegol. Si quieren podemos ir más atrás, podemos pensar en el fútbol, o en cualquier otro juego, en el viejito, en el choripoli, en la mancha, en cualquier otro juego de nuestra infancia, de quienes nacimos en la segunda parte del siglo XX, y el viaje es, de alguna manera, cómo va desapareciendo ese cuerpo, y en esta triada se ve clarísimamente, por eso lo puse como ejemplo de estas cosas que empiezan a tambalear. La seguridad de lo físico, la seguridad de lo territorial, cómo a lo largo de todo un siglo, que fue el siglo XX, la gente se mató, armó guerras por una noción como la de frontera, por ejemplo, que tenía que ver con defender un espacio físico, un territorio que empezaba y acababa. Y también esto pasa en el tema de los juegos, ¿sí? Por otro lado, también otras cuestiones que empiezan a tambalear a lo largo del siglo XX, es esto que plantea Escolar y que también ya lo conversamos, que tiene que ver con la obsolescencia de ciertas interfaces, la noción de interfaz entendida de manera muy general y muy abierta, aplicable a casi todo aquello que tenga que ver con una triada que se relaciona entre actores tecnológicos, humanos e institucionales, y por ende lo podemos llevar más allá de la relación de un hombre, un teclado y una pantalla, sino podemos aplicar la idea de interfaz a escuelas, al sistema educativo en general, a partidos políticos,
a sindicatos y a, bueno, un montón de instituciones de la modernidad que de alguna manera entraron en crisis en la segunda mitad del siglo XX. Y por último, esta idea que me parece fundamental y que no quiero que nos olvidemos en el transcurso y en el avance del seminario, que tiene que ver con esta idea de dar vuelta el mapa, ¿sí? En general se habla mucho de una revolución tecnológica respecto de cuando uno habla de TIC, cuando habla de la evolución de las tecnologías de la comunicación, y en realidad lo que nos propone Barico y a lo que adherimos como equipo de cátedra es que es más una revolución mental que pensó herramientas que le permitieran a los humanos de esta época, de esta contemporaneidad, estar mejor en el mundo, ¿sí? Entonces, no es, esto dice, creemos que los ordenadores han generado una nueva forma de inteligencia, invertid la secuencia, un nuevo tipo de inteligencia es la que ha generado los ordenadores, porque el hombre nuevo no es el producido por el smartphone, sino es el que lo inventó, ¿sí? Entonces, esa tesis de que estamos frente a una revolución mental más que tecnológica, ténganla presente a lo largo de todo el recorrido que les vamos a proponer en esta clase. Lo que nos propone Barico, antes de empezar este recorrido, es una cronología, pero yo la verdad que no me voy a quedar en la data de fechas y números que lo pueden googlear, lo pueden wikipediar y pueden tranquilamente encontrarlo en cualquier lado, porque ni colecciono datos, ni colecciono papelitos, sino que intento, junto con ustedes, producir conocimiento y producir mirada crítica sobre lo que nos pasa y sobre todo, sobre la tarea que tenemos que desempeñar los comunicadores y las comunicadoras en este mundo contemporáneo, ¿sí? Entonces, lo que nos propone Barico es que juguemos un poco a ser arqueólogos e identifiquemos una cadena montañosa, una columna vertebral que nos lleve desde esa fecha, desde esa vértebra cero que él va a denominar la aparición de ese videojuego que es el Space Invaders, hasta hoy. Esto tiene ciertos riesgos, ¿sí? El identificar esa cadena montañosa implica solamente fijarme en los picos más altos, ¿sí? Que son los que sobresalen, y perder una serie de matices, una serie de grises que, bueno, nos van a quedar perdidos, pero tiene que ver con poder identificar momentos que han permitido una evolución y un paso al siguiente estadio y a la siguiente situación de cosas. Entonces, una vez identificada esa cadena montañosa con sus picos más altos, que tiene que ver, ¿a qué me refiero cuando digo picos más altos? Todo aquello que llegó a ser masivo, ¿sí? En esos picos nos vamos a detener. Entonces probablemente va a haber aplicaciones, va a haber software que no vamos a mencionar en este recorrido, pero porque tiene que ver con que quizás no se hicieron tan masivos como los que hemos dejado en esta cronología que vamos a intentar hacer ahora. Luego de identificar esa columna vertebral, lo que nos propone Barico y lo que proponemos como equipo de cátedra es hurgar, es estudiar esos fósiles, esas ruinas, porque sí, chicos, o sea, ya a 20 años del siglo, de que haya empezado el siglo XXI, ya tenemos fósiles para mirar, ya hay un pasado que mirar del siglo XXI, ¿sí? Ya no es presente solamente el siglo XXI. Entonces, es con paciencia poder hurgar, discernir, caracterizar, estudiar lo que ha sucedido en estos últimos 50 años. Como les decía, Barico nos propone una cronología que tiene que ver con 4 momentos claves para él, 4 etapas más que 4 momentos clave. Al primero le llama la vértebra cero, y que tiene que ver con esto que yo ya les acabo de mencionar, que es la aparición de este videojuego, que es el Space Invaders. Un segundo momento que va de 1981 a 1998, al que él denomina la época clásica. Un tercer momento que denomina la colonización, que va desde el año 1999 al 2007, y un último momento que es el game, propiamente dicho, que va desde el año 2008 a 2016, ¿sí? En este primer momento me interesa que veamos y caractericemos, anoten la fecha, los jóvenes que están escuchando, anoten esta fecha, 1978. Vuelvo un toque a ustedes. ¿Quiénes habían nacido en el 78?
yo. No digas, no, Nata, no seas cara dura, que te venías a hacer el centennial ahora, levanta la mano que naciste. No, bola, ninguno de estos ha nacido en el 78. Supongo que no hay nadie que haya atravesado la barrera de los 50, así que yo soy el abuelo acá, me hago cargo. Pero digo, somos pre-siglo XXI, somos 4 que somos pre-siglo XXI. Lo llevas bárbaro, Gustavo. Dudo mucho. Sí, Seba, ya vamos a llegar a eso y es una de las recomendaciones para que vean esa serie que acaba de recomendar el Seba en el chat. Por favor, véanla, es buenísima. Les decía, me interesa y yo sé, me doy cuenta, porque tengo muchos amigos de la edad de ustedes, amigas de la edad de ustedes, que les cuesta un montonazo pensar en cómo era el mundo antes de ahora, digamos, ¿sí? Hace esa cantidad de años, en 1978, el mundo era bien distinto a como es ahora, y en ese vértebra cero, el contexto era bastante diferente, y tenía estas características que hemos enumerado acá. Primero, esta secuencia que va del metegol, pasa por el flipper, y llega a los jueguitos de arcade. Ponemos el Space Invader porque en la bibliografía que hemos seleccionado como guía nos aparece como esa vértebra cero, como el primer sismo que de alguna manera eleva y hace, hay una molestia, hay algo que cambia, ¿sí? Y aparece acá una palabrita muy importante que a lo largo de todo el texto de Barico se repite y que tiene una importancia crucial, que no es solo la palabra mutación, sino la palabra experiencia, ¿sí? Este devenir del metegol a los jueguitos de arcade hace que la experiencia en esos años y a partir de ese momento haya mutado de una manera en la que el cuerpo y lo material se van retirando, como les decía. Es precisamente el paso de lo analógico a lo digital, ¿sí? Y el texto se refiere a se eliminan las fricciones de lo material. Y esto es literal. Más allá de la edad que tengan, sé que en algún momento han jugado, al flipper no sé, pero al metegol estoy segura que todos los que estamos acá hemos jugado, ¿sí? Piensen en el gesto, en qué hacen las manos cuando juegan al metegol. ¿Qué siente ese tacto que agarra las manijas del metegol y tiene que pegarle con el jugador a la pelotita que va y se incrusta? Incluso piensen en los sonoros, ¿sí? ¿A qué suena esa pelota que se mete en el arco? ¿A dónde voy y la saco de nuevo para meterla nuevamente en el campo de juego? ¿Con qué la saco? Con la mano y la vuelvo a meter, ¿sí? En ese paso que va del metegol al Space Invader se eliminan esas fricciones de lo material, perdón, ¿no? Y hay una cuestión casi líquida en la pantalla, en el enfrentarme a la pantalla, que el flipper está ahí al medio, ¿no? Ya no puedo agarrar la bola. Hay 3 bolas y lo único que se me pone en marcha para jugar al flipper son los dedos con los que aprieto los 2 botones de los costados, ¿no? Pero ya el campo de juego, yo no puedo meter mano, no puedo meter la mano a través del vidrio que me tapa el campo de juego del flipper, ¿sí? En el Space Invader, peor, ¿sí? Lo único que puedo hacer es meter la moneda o la fichita para que el juego empiece, y mi posición es, y la incidencia que yo tengo es a través de o una tecla o un joystick, algo parecido a un joystick, ¿sí? Entonces, la experiencia empieza a dejar de ser tan material, ¿sí? Por otro lado, esta cuestión en la que ustedes, este mundo en el que se viven, donde, nada, las computadoras personales son algo masivo, que se encuentra, es algo común y corriente, bueno, no, en el 78 no era así, no existía la idea de esta cuestión de, incluso no existía esta cuestión de lo tecnológico como masivo, ¿sí? Ni siquiera había teléfonos de manera masiva. Además que el teléfono era un aparato que implicaba también algo casi parecido al metegol en la cuestión del compromiso del cuerpo. Yo tenía que poner un dedo en un disco que era pesado y me ofrecía una resistencia para marcar el número. Y si tenía que llamar a lugares a larga distancia, peor, porque el 0 era
lo más largo de marcar, ¿sí? Entonces, en casi toda la experiencia, lo físico primaba, ocupaba un lugar protagónico, no había casi acciones en las que el cuerpo no estuviera comprometido. No sé si Pablo, Gus, Carlos, quieren agregar algo sobre esta época. Me quedé pensando recién en esto del cuerpo, no puedo dejar de pensarlo en eso desde la experiencia, ¿no? Esta cuestión de poner el cuerpo en esto que estás marcando muy puntualmente en términos de fricciones, de contactos, de alevosía, de grito, de escucha, bueno, todos los sentidos implicados ahí, que además que se podría linkear con algo que nos está pasando hoy. Jugar en esta época significaba un trasladarse, una circulación del cuerpo de nuestras casas, de nuestros espacios privados a otros espacios públicos, abiertos, con otros. Es decir, la cuestión de la vincularidad y la cuestión de la socialización por una geografía, por un paisaje que hoy se nos repliega de nuevo en el adentro, ¿no? En lo privado. Antes, en mi caso, y creo que es compartido generacionalmente, por cuestiones económicas, sociales, etcétera, el cuerpo se tenía que mover, tenía que trasladarse para ir a ejercer ese poder estar en el juego, ¿no? Sí, me parece que ahí hay una clave que es importante, eso de que la disponibilidad tecnológica del metegol y del flipper, salvo que tuvieras mucha guita, lo tuvieras en tu casa, implicaba un estar en un lugar público y pagar, por lo tanto, una entrada al lugar o al juego. Y por otro lado, también eso implica lo colectivo, la participación más grupal. Pero por otro lado, esa fricción que vos hacías hincapié en torno a lo corporal, la fricción, el esfuerzo, me parece que Barico también lo relaciona con trabajo, con la idea de la dificultad a vencer. Es decir, había que poner todo el cuerpo, el metegol lo podías levantar, había reglas para no mover el metegol o romperlo. Al flipper incluso, que ya está mediatizado, le podías pegar porque se mueve la pelota y a veces se te trababa. O te daba otra bola. Claro, o te daba otra bola. Pero en cambio, perdón Carlos, cierro la idea. En cambio, en la tercera etapa, ya en el Space Invader, y sobre todo en otra etapa que no la maneja el autor, pero que hoy algunos de los compañeros del equipo de cátedra venía pensando que puede ser desde la Play para adelante, esa cuestión ya claramente, porque el Space Invader pertenece a una etapa en donde las máquinas no eran tan comunes y por ahí en el cole yo tenía una máquina en donde compartíamos el juego o algún amigo tenía compu en los 80 y yo recién la tuve en el 96, entonces había todavía una dimensión de compartir, ir a otro lugar, que ya era lo privado, no era un negocio, no era lo público, pero ya a partir de este siglo se repliega cada vez más al hogar, a lo privado, a lo personal, el ámbito del juego y se sutiliza mucho más, se hace mucho más sutil esta cuestión de lo digital, lo táctil y el mínimo esfuerzo. Uno puede estar jugando tirado en la cama sin moverse del lugar y mucha más accesibilidad en el celu. Y los celu incorporando masivamente el juego. Sí, yo quería agregar una cuestión paradójica, también en relación no tanto al juego, sino porque Nani hizo referencia al teléfono. Todos los chicos nacieron con un celular en la mano, está claro. Pero hasta el año 90, conseguir un teléfono, que después, incluso, bueno, ya por ahí era habitual que venía el digital, pero cuando tenía el disco, o sea, hasta el año 85, 86, lo más habitual era que tuviera el teléfono con el disco. Googleenlo, chicos, busquen en Google, o sea, imagen de teléfono, para que no tienen ni la más puta idea de lo que estamos hablando, en este caso. Me hago cargo. Pero hay otro elemento, y acá es lo paradójico,
porque vos para poder salir a jugar, para tener acceso al triple, al gol, etcétera, tenías que salir y socializar. Poder hacer una llamada telefónica con ese armatoste, con esa cosa cuadrada, bueno, esa forma tan particular que tenía el teléfono, hasta que salió el inalámbrico. ¿Cómo? Hasta que salió el inalámbrico. Azules y naranjas. Y grises. Ay, Y grises. sí. Y grises, sí. Hasta que salió el inalámbrico, allá para el año 90, 90 y pico, que empezaban a surgir los inalámbricos, tenías que estar sentado para hacer una conexión telefónica. Imagínense algunos de los que están en la piratea en este momento, que cotizan los 25, 24, 23, 24, 25 años, imagínense tener que quedarse con el culo sentado en un lugar para poder hacer una llamada telefónica. Es impensable para el año 2020, está claro. Bueno, esto que menciona Carlos también empieza a aparecer, y es no solo, o sea, empieza a desaparecer, a esfumarse el cuerpo, y también los dispositivos nos empiezan a permitir movilidad, ¿sí? Antes los dispositivos nos ataban, como bien dice Carlos, a un lugar, ¿sí? El teléfono, además, en un principio, Santime, en esa época, digamos, hasta mediados de los 80, acá el Sebas Ferreira señala una cosa que es tremenda y es cierta. Las casas que tenían la línea telefónica valían más, porque conseguir que se te instalara una línea telefónica era un trámite que llevaba años, chicos, años. Yo hasta mediados de los 80, en mi barrio, en la manzana de mi barrio, tenía el teléfono 2 personas nomás. El señor del lado, que era comisario de la policía, y un señor de la vuelta porque era médico, ¿sí? O sea, imaginen esa realidad, en una manzana solamente 2 personas con teléfono, ¿sí? O sea, por eso les digo, hoy va a ser una clase en la que ustedes van a tener que hacer un esfuerzo de imaginación tremendo para entender cómo fueron cambiando algunas cosas. Y volviendo un poquito con respecto a lo de poner el cuerpo y lo del espacio, digo, nosotros para jugar a cualquier cosa, a menos que te quedaras en tu casa con tu familia, teníamos que salir a ese espacio público, que primero fue, centrándolo en el tema de los jueguitos, primero fue, en el caso de los cordobeses, Sacoa, ¿sí? El lugar donde se concentraban los juegos electrónicos, y después fue el ciber, ¿sí? Sí, qué triste lo de Sacoa, no nos pongamos melancólicos, Ferreira, por favor. Hace 2 meses. Y después, sí, y después pasó ese espacio de encuentro, pasó a ser el ciber, que me parece que algunos de ustedes sí tuvieron vivencias y vínculos establecidos en ese lugar que fue el ciber, y que me parece que a lo largo de los 90 fue algo muy importante como espacio de socialización de los jóvenes de esa época, ¿sí? Volvemos. A mí no me dejaban entrar al ciber si llevaba el uniforme del colegio, me acuerdo. Sí. Eran re gorras ahí, igual no me rateaba. Bueno, no. Controlaban eso, claramente. Esta es, de alguna manera, si bien no es un pico alto de la cadena montañosa, como les decía recién, sí es algo que se hizo masivo, y en el documental que mencionaba el Seba Ferreira recién, sale muy bien caracterizado, sobre todo porque en ese documental se pone el acento en el usuario, ¿sí? Se hace un anecdotario de la historia y la cronología de los juegos, pero también se habla mucho del uso de los juegos y de las comunidades que fueron surgiendo en torno a esos distintos juegos. Un segundo momento que nos propone Barico, al que él menciona como la época clásica de esta evolución, tiene que ver con este periodo que va de 1981 a 1998, que en nuestro territorio, en Argentina, tiene que ver con el regreso de la democracia y la consolidación de las instituciones democráticas, también el advenimiento del neoliberalismo, de mano del gobierno menemista, y es una época que va que de alguna manera pone como masivo y populariza la PC, digamos, la computadora personal, ¿sí? Entonces, yo les decía recién, no me voy a ir en datos de fechas, pero
en esta casi década, digamos, pasan muchas cuestiones y los resultados son, por un lado, la digitalización, ¿sí? Los procesos de digitalización de la información hacen que terminan de limar esas asperezas y de hacer desaparecer esa fricción que nos proponía el mundo real, y pasa a un estado líquido todo lo que es el tejido del mundo, ¿no? O sea, se inventa el CD, se puede reducir y sobre todo hacer circular la música a través del MP3. Fuji saca la primera máquina de fotos digital, y ese proceso, digo, el impacto de esta década son tres. Uno de los más importantes es la digitalización, ¿sí? ¿Quién está escuchando algo así como Shakira? No sé, chicos. Sí, Yo, Shakira. se me activó el micrófono. Les decía, no me iba a detener en fechas que las pueden googlear ustedes, pero sí de alguna manera, cuáles fueron los impactos de cada una de estas épocas en las que disecciona Barico estos últimos 50 años, ¿sí? Uno de los impactos fuertes y que empieza a cambiar nuestro modo de estar en el mundo es precisamente la digitalización, ¿sí? Todo aquello que antes implicaba el traslado físico de papelerío, de fotos impresas, de música, ya sea en cassettes, pasa a ocupar menos espacio, va perdiendo materialidad absolutamente todo. La producción gráfica en los medios, ¿no? El hacer de lo gráfico, ¿no? Ahí el Pablo puede aportar más en eso. Es tremendo, ¿no? Esa cosa, el disquete 3,5, después el otro que era más chico, el 3,2 y un 4, 3 y un cuarto, después aparece, bueno, ya vas a llegar ahí el USB, pero el soporte material también era incómodo, se rompía fácilmente. Sí, había un disquete grandote, horrible, medio blandengue, que era un espanto, no me puedo acordar de cómo era el tamaño, cómo se nombraba, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con desmaterializar el mundo, ¿sí? De alguna manera. Otra de las consecuencias fue la popularización de las computadoras personales, que tiene que ver con, primero, la instalación tímidamente, porque ya, digamos, todavía no estaba pensada la computadora personal como la pensamos ahora para casi todo lo que hacemos, sino estaba de alguna manera reservada o a esta cuestión del juego o a la cuestión del trabajo, ¿sí? No formaba parte del todo de la cotidianeidad, ¿sí? Y aparece un proceso con esto que está mencionado, la aparición de la Mac, la Commodore 64, y sobre todo el bueno de Bill Gates con el Windows 95, esta cuestión de empezar a saltearse intermediarios, ¿no? O sea... Perdón. Sí, Perdón, Carlos, sí. Quiero resaltar el tema de un poco en serio, lo del Windows 95, porque puse diagramación lógica, ¿no? Imagínate que yo puse informática y hablaban de la red de redes, yo no tenía nada puta idea de qué carajo era la red de redes, después con el tiempo fue internet, es una cosa básica. Y después nos enseñaban, o sea, nos hablaban del sistema DOS, y yo cuando hice el primer curso de computación que hice, con el DOS, explicarle igual a los chicos lo que era el DOS, con el tree, el árbol, de construir el árbol y demás, como sistema operativo para poder llegar a un archivo. Ustedes que son también grandes, y seguramente lo recuerdan, tratan de explicarle a los chicos de 20 años, ¿no?, que para llegar a un archivo tenían que andar tecleando 5 minutos justamente para poder llegar a la info. Hoy te mandan a la mierda, así de simple. Carlos, para prender la compu y poder hacer algo luego, le teníamos que dar una serie de órdenes primero, no sé si se acuerdan mis compañeros de cátedra, que tenía que ver dir 2 puntos, barra invertida, no sé cuántas cosas había que hacer antes de empezar, ¿sí? Esto de aprieta un botón y se prende, no, chicos, el mundo era mucho más complejo que ahora, ¿sí? Nada que ver. Entonces,
digo, esto de saltearse intermediarios también tiene que ver con saltearse pasos, ¿sí? Empezó a simplificarse el mundo en este periodo que va del 81 al 98. Entonces, ¿Vos sabés que sí, Pablo, perdón. estoy... No, ahí alguien colgó Sarazum, y estoy en Sarazum. Es lo que hacíamos en 80 y pico, 90. Es muy viejo eso. Si pueden entrar después, quedó el link en la conversación. Te logueás y te está mostrando una forma de chateo prehistórica. Re interesante. Nada. Nani, yo quería agregar también con esto que aclaraste al principio de pensar en Europa y en Latinoamérica, por así decirlo, o en los países, que con esto de la popularización de la PC también era, si bien eran ordenadores individuales, acá también había un ordenador por casa, digamos. Totalmente, no estaba esa individualización de cada uno con su ordenador, cada uno con dispositivo, hasta o sea, yo tengo 25 años, digamos, y no viví un ordenador para cada uno hasta, no sé, digamos, salir del secundario casi no tenía mi propia computadora, digamos. Sí, Cata, totalmente, y gracias intentemos hacer esa bajada al territorio, o sea, latinoamericano y argentino todo el tiempo, porque sí hay un desfase, incluso cuando uno lee hoy el texto de Barico, todavía hay un desfasaje, las cosas que se habla en ese texto como absolutamente masivas, por ahí no lo son todavía en esta parte del mundo. Sí, y también pensándolo en relación con la intersección clase, género, raza, digamos, me parece que se podría linkear con eso. Nunca olvidarse de esa. Mi rol docente, que también soy docente, doy clases, tengo 4 o 5 horas de la docencia. Hace 10 años atrás, en un grupo de terciario, pregunté, creyendo que las chicas, sobre todo, de educación especial, tenían acceso a la computadora. Y no lo tenían. De hecho, esta universalización, por llamarlo de alguna manera, del ordenador, como bien dijo Cata, o de la computadora, de la PC, o de la notebook, fue con el plan Conectar Igualdad. De ahí fue que en las casas empezaron a haber 2, 3, 4, 5 computadoras, de acuerdo a la cantidad de chicos que puede haber en cada domicilio. Exactamente. Y en esta larga época clásica, que les decía va del 81 al 98, por último, la frutilla de la torta es la aparición de Google en 1998 precisamente, pero que ya tenía preparado el campo de alguna manera, porque ya la web funcionaba, ya existían buscadores, ya existía Yahoo, entonces lo que viene a aportar la red es esta idea de estallar la linealidad, ¿sí? Que en realidad para mí empieza más con la primera vez que yo vi personalmente la pantalla de Windows 95, ¿no? En donde la idea de poder abrir al mismo tiempo varias ventanas y que no necesariamente las tuviera que leer en un orden lineal, o sea que yo podía entender la quinta ventana sin haber leído la primera, digo, me parece un hito importante de esta época clásica que menciona Barico, y un cambio fundamental que tiene que ver con toda una tradición cultural y de producción del conocimiento que implicaba una linealidad y por ende la imposición de una universalidad y un único camino y un único recorrido a seguir por las culturas, ¿no? Entonces, esta idea de que la aparición del hipertexto, ¿no? De que yo me puedo meter a la mitad de un texto antes de terminar, antes de llegar al final, meterme en otro, y en otro, y en otro, y luego volver a ese primero que estaba leyendo, y no pasa nada, ¿sí? No me quedo de grado porque hago eso. Me parece una idea muy potente y realmente un cambio estructural. Recuerdan que uno de los objetivos de esta clase era rastrear las mutaciones mentales y tecnológicas. Creo que acá hay una mutación mental en los seres humanos que empezamos a interactuar con las pantallas, ¿sí?
Ya no hay un único recorrido posible, sino que las pantallas nos proponen recorridos que son igual de válidos, no importa por dónde entres, no hay una única puerta de entrada, ¿sí? En ese sentido, la red también desmorona una noción de calidad que arrastrábamos no es del siglo XX solamente, sino que me parece que en el siglo XX tiene su paroxismo, pero que es una cuestión que se arrastra desde la ilustración y desde el enciclopedismo, que es esta idea de lo mejor, lo más serio es lo que más se ha estudiado, lo que ha llegado a la profundidad de las cosas, y que eso se revierte cuando aparece con la lógica de Google, que instala que en realidad lo mejor es a donde más personas han ido, lo que más personas han consultado, y no necesariamente lo que tiene mejor calidad, ¿sí? Por eso yo ahí puse protagonismo de los usuarios, es hacia dónde va la masa de usuarios. Bueno, lo más visitado pasa a ser lo mejor, y yo le metí el signo de pregunta porque no estoy convencida de que así sea, porque finalmente, por más que me haga la piola, soy una mujer moderna que nací en el siglo XX. Aparece esta idea del ultramundo que menciona Barico, que es esa copia digital del mundo, ¿sí? Empezamos en esta época a esa red, la web empieza, y Google con sus formas de buscar, la idea de buscador de lo que se me antoje, genera una copia del mundo, pero en lo digital, ¿sí? Y nuestra existencia, y otra vez voy a traer a colación la palabra experiencia, pasa a ser un rebote entre ese mundo real, material, y ese ultramundo digital que contiene una copia de ese mundo real, ¿sí? Entonces, también aparece algo que va a ser el sello de los tiempos venideros, sobre todo de este siglo XXI, como el movimiento como valor supremo. Ya no la posibilidad de profundizar en algo, sino de tocar la mayor cantidad de puntos posibles en la menor cantidad de tiempo, ¿sí? Estas tres cuestiones que tienen que ver con la desmaterialización del mundo, la masificación de las tecnologías y la idea de red, del funcionamiento en red, me parece que son los tres grandes impactos de lo que Barico llama la época clásica, y a la que hace... Algo para aportar ahí que se me está viniendo ahora en relación al planteo de una compañera el otro día en uno de los grupos que nombró a Gilles Deleuze desde la sociología francesa y, bueno, la línea de Foucault. Y dejar de ser individuos para pasar a ser dividuos. Esta cuestión de la mutación en cifras, password, contraseña, nombre de usuario, ¿no? Esa mutación que se empieza a dar acá fuertemente me hace recordar a esta cuestión de el pasaje de sociedades disciplinarias al pasaje de sociedades de control. Exactamente. Y en eso, digo, todavía, esto que está adelantándose el Gus, digo, falta todavía... ¡Ay, perdón! No, está bien, está perfecto, Gus. El tema es que, digo, en este momento... que nos empezamos a interesar por el mundo digital, teníamos una cierta idea naif o ilusionada de que de alguna manera llegaba la democratización de muchas cosas con la aparición de la web y sobre todo con una herramienta como Google, ¿sí? No fue así después, por supuesto, nos desencantamos y terminó siendo una mierda, que es lo que acabo de decir el Gus, absolutamente policíaco todo y controlado todo, pero quiero resaltar que hubo un primer momento, sobre todo en la etapa que viene, que Barico le menciona como la de la colonización, que había una cierta expectativa positiva respecto de este campo digital que se abría, ¿sí? Era, de alguna manera, prometía ser un mundo un poco más justo y más igualitario que el material, donde ya había, digamos, ya había pasado todo lo nefasto que podía pasar a lo largo del siglo XX, ¿sí? Sí, ahí dicen lo de emancipación, lo que Humberto Eco, hay un compañero que agrega la idea de emancipación, un poco esta visión de Humberto Eco de los integrados, ¿no? En relación a los apocalípticos y los integrados,
esta visión democratizadora de que los medios son una ventana al mundo, que empieza a haber una apertura hacia otras, posibilidades. Sí, y algo que quisiera agregar que también dio de alguna manera un espejismo esperanzador y algunos creímos en eso, que de alguna manera esta liquidez de las fricciones de la realidad, este estallido de la idea de una única posibilidad de recorrido y poder empezar, que no haya un arriba y un abajo, un comienzo y un final, de alguna manera generó la ilusión de la eliminación de ciertas élites necesarias hasta este momento, hasta la aparición de Google, me animo a decir, para poder acceder a determinados conocimientos, ¿sí? Que me parece que en realidad, más que Google, es cuando aparece Wikipedia, ¿no? O sea, hay una ilusión de eliminación de las élites conservadoras y que detentaban el poder de la posesión del conocimiento, que nos empezamos a saltear, a sortearlo, ¿sí? Ya no es necesaria la clase magistral del profesor, porque todo lo que me puede decir un profe lo puedo encontrar en Wikipedia o lo puedo googlear, ¿sí? Entonces, hay como una falsa expectativa ahí también de eliminación de los poderosos y de ciertas élites que manejaban y que se ponían como mediadores. Estoy pensando, pongo el ejemplo de los docentes porque me tengo a mí misma y a mis compañeros acá al frente, pero también pensemos en lo que significó el mail. El mail eliminó las otras mediaciones, eliminó el buzón, eliminó el cartero, eliminó el correo postal, ¿me entienden? O sea, es un mundo que empieza a eliminar... ¿Perdón? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Nani, Sí. me gustaría agregar a esta idea que se estaba haciendo sobre la visión que antes teníamos sobre el internet, la web, a lo que es ahora, cómo contrasta, y me parecía curioso ponerle que de una etapa anterior, digamos, con esto de este nuevo mundo virtual, nuevo mundo paralelo que era desconocido para la mayoría de quien se atrevía a explorarlo, era como la seguridad propia, ¿no? De esta información que se va, de la información que proveemos, nuestro perfil, es decir, había un miedo por exponerse en la red, digamos. Que bueno, viéndolo hoy en día, como que contrasta. Otra cosa también que me pareció curiosa y que fue por el otro lado, era de esto que estabas con, o sea, de pasar a ser algo menos naturalizado, digamos, algo más cuestionado, a lo que fue en un principio la propuesta de los medios, de un medio más homogéneo, que se permitía como digamos, estar en una misma situación, digamos, de cada usuario, a lo que, bueno, como comentaban con el tema del buscador, que te tiraba los resultados que más se elegían. Aunque bueno, hay un contraste, una visión más pesimista hoy en día que se dicta de que todos estamos bajo todos estamos bajo la óptica ¿cómo es? Ay, se me fue ahora el nombre, bueno, digamos, el código que dicta que tiene que ser esa búsqueda la situada en el principio de la búsqueda, ¿no? Como puede ser el algoritmo, perdón, no me salió el nombre, que justamente estamos bajo el algoritmo de las diferentes cosas en la red, que eso es lo que indica qué es lo que se debe ver más, qué se debería consumir más, qué es lo que a qué tendremos que sujetarnos al momento de buscar algo, que es algo que contrasta o por lo menos choca con esa visión anterior a la web, que era un mundo de muchas posibilidades, que todos tenían las mismas oportunidades en ese sentido. Gracias, Gabito. Yo quisiera agregar solamente una pequeña cosa de
Eric Sadin, que Sadin, no sé bien cómo se pronuncia en francés, pero por ahí él lo que hace para poder pensar todo esto es que sitúa históricamente a lo que es Silicon Valley, que gran parte de estas ideas que hoy día operan, se gestionaron en ese espacio físico particular que es Silicon Valley, donde hoy día le integran gran parte de todas las empresas que permean lo digital. Y está bueno porque es una historización bien ese linkeo. profunda y minuciosa acerca de las diferentes etapas que fue caracterizando esta primera, donde se habla de emancipación, con Bill Gates, con Steve Jobs, y después cómo eso se ha ido transformando hasta lo que es hoy, que habla de un tecno-libertarismo, que es interesante. Y es igual medio tecnofóbico, pero está bueno. En ese sentido, yo recomiendo la serie Silicon Valley. Me parece que que explica mucho mejor esas etapas y lo que pasó hacia adentro de esa nueva élite que fue la que generó todo este mundo que tiene que ver con las apps, las redes sociales y demás, que me parece que lo explica mejor que el dilema de las redes sociales que menciona la Ori, pero que también está bueno ver el doc de Netflix, el dilema de las redes sociales, pero la serie que menciona Juan, Silicon Valley, es espectacular y la verdad mucho más llevadera para verla y entender todos los procesos de los que estamos conversando, ¿sí? Yo tenía anotado algunos materiales, me olvidé de ir nombrándolos porque soy una colgada, pero bueno, gracias por ustedes ir sumando esos aportes. Luego de esta época, esta larga época clásica, en la que aparentemente no cambia demasiado, pero ven que los impactos son en realidad sobre nuestras formas de estar en el mundo, ¿sí? Lo que cambia, porque digo, pensándonos, bajando de nuevo a nuestro país, para el 98, la situación es más o menos la que decía la Cata, no había 3 compus en una casa, ¿no? O sea, no había compus en todas las casas. La siguiente época va del 99 al 2007, implica el cambio de siglo, el paso de un siglo a otro. Ibárico la llama la época de la colonización, la época que va de Napster al iPhone, que básicamente, seguro acá el Cabeza, por ejemplo, el Cabeza Martínez puede narrarnos lo que fue Napster, que yo lo puedo resumir en básicamente me cago en la industria discográfica, pero tuvo que ver, empieza a aparecer ya no tan tímidamente la idea de lo que luego después va a ser un estandarte de las nuevas generaciones, que es la idea de compartir, ¿sí? Como valor supremo, casi igual al valor que se le da al movimiento constante y al entrar en secuencia con otras cosas antes de ir a la profundidad de las cosas, ¿sí? Este periodo, Bárico lo ubica, como les decía, del 99 al 2007, particularmente en el territorio latinoamericano y en Argentina. Tenemos ahí, a los pocos años de esta etapa, la crisis del 2001, que no implica solamente ese hecho coyuntural, sino todo lo que le costó al país remontar esa tremenda crisis, pero no solamente lo que le costó, sino también las nuevas formas de funcionamiento más colaborativas, más horizontales, más solidarias, que impuso el poder salir de la crisis de ese 2001 que nos atravesó como país a nivel político, económico, social y cultural, ¿sí? Volviendo a la generalidad, este momento que va del 99 al 2007 se podría resumir en una sumatoria y en una conjunción de dos cosas que venían ahí dando vueltas, haciéndose pruebas, que son las redes sociales más el smartphone, ¿sí? Aparecen a lo largo de este tiempo, piensen que aparece en 2001, aparece Wikipedia, en 2004 aparece Facebook, en 2005 aparece YouTube, en 2006 aparece Twitter, todas esta cadena montañosa que muestra este mapa, de alguna manera nos van metiendo esta idea de la gamificación y el juego como esquema fundacional
de esta nueva civilización, ¿sí? Pero quiero volver un poco a esto de las redes sociales más el smartphone. Las redes sociales como esos elementos que nos permitieron empezar ese proceso de humanidad agrandada y exagerada, y a su vez esto que decía el Gaby hace un ratito de empezar a perfilar un yo a través de ese usuario que se inventa, ¿no? O sea, hay una digresión, hay una separación entre la persona real y ese perfil, aparece la noción de perfil cuando empiezan a aparecer las redes sociales, en las que no necesariamente ese perfil coincide con la persona real que está por detrás de ese perfil, ¿no? Entonces, empezamos los seres humanos a lo largo de esta década e inaugurando el siglo XXI a vivir en esos dos mundos de una manera mucho más, ya no como una cosa excepcional, sino como una cosa cotidiana. Empiezan a formar parte de nuestra vida cotidiana los dos mundos, ese ultramundo digital y el mundo real. Y las fricciones entre ambos y nuestro entrenamiento para ir y volver entre uno y otro se vuelve algo mucho más rápido, y nuestra gimnasia en ese ir y volver, en esa década nos volvemos especialistas, ¿sí? En eso. Y por otro lado, sumando a la idea de hombre, teclado, pantalla como el logotipo de nuestra civilización, el smartphone, Marico hace hincapié en el video, vayan a verlo también, si alguien lo puede colgar en el chat, el video en el que se muestra de la presentación de iPhone, digamos, del primer iPhone, en donde a Steve Jobs se lo ve radiante, ¿sí? Es un pibe, ¿me entiendes? Es un chico que le han regalado un juguete nuevo. Esta idea de ya todo lo que tenga que ver con lo tecnológico no tiene que ver con la solemnidad. Chicos, cuando aparecieron las compus, ¿sí? En finales de los 90, de manera más o menos masiva, la gente le compraba unas fundas. La prendí, sacaba la funda, la prendía, y cuando la apagaba le volvía a poner la funda a la compu. Había toda una solemnidad y una dificultad para, chicos, conectarse a internet era algo, o sea, había una cosa de ruidos incluso, el sonido de cómo marcaba, porque te conectabas por la línea telefónica, que era además de solemne, dificultoso, ¿sí? Entonces, la tecnología del touch, lo táctil, viene precisamente a sintetizar todas esas complejidades y esas solemnidades en gestos simples y absolutamente comunes, ¿sí? Empieza a perderse la idea de complejidad y empieza a ganar terreno esta cosa de que lo simple ya no es necesariamente algo tonto, ¿sí? Y empieza a anidar y a germinar y a crecer ya sin pausa la idea de que la diversión, aquello que puede ser divertido, que me puede entretener, también puede ser productivo, también puede ser trabajo, también puede enseñarme, también puede construir conocimiento, ¿sí? Entonces, esta cuestión de la tecnología táctil, el touch, lo touch, de alguna manera, además de hacer perder dificultad y perder solemnidad, me hace ganar sobre todo movilidad y me hace perder rigidez. Ya no tengo el hombre teclado pantalla, ya no es el hombre sentado, el hombre, la mujer, la persona sentada en una silla, sino que yo con el celu en la mano me puedo ir a cualquier lado, ¿sí? El iPhone es un quiebre, ¿sí? en esta época. Entonces, bueno, digamos, apoyando esta idea de que estamos frente a una revolución mental, no a una revolución tecnológica, lo que se piensa de esa élite de Silicon Valley es que en realidad no son grandes teóricos, ni piensan sistemas teóricos al modo del marxismo, la ilustración, no, se dedican a poner al día, a punto, herramientas para estar mejor en el mundo, para laburar menos, para alcanzar más rápido los deseos, para consumir más rápido, ¿sí? Entonces, más que sistemas teóricos, son
desarrollo de herramientas, de dispositivos para operar en ese mundo, ¿sí? Y por último, la última época, que es la actualidad, desde 2008 a 2016, que es precisamente la instalación ya del game propiamente dicho, esa noción de la estructura del juego y de las lógicas del juego como subyacente a casi todas las prácticas de lo que hacemos, desde, por ejemplo, una capacitación laboral, se ha teñido de las lógicas del juego, cosa que hace 30 años era impensado que sucediera, ¿sí? Y que tiene que ver con, nada, primero esta cuestión de la aparición, primero de las apps, hasta la inteligencia artificial, que pone en duda también la capacidad de la inteligencia humana, que hasta este momento había sido como, digamos, incuestionable. Incuestionable. La campaña de Obama es como también un punto de quiebre, digamos, ya no es un complemento eso que pasa en el mundo digital, sino que por primera vez este tipo lo pone como sistema nervioso central de lo que se va a fijar, genera comunidad, aparece esta idea de comunidad. ¿Obama o Trump? No, Obama, digo, la primera campaña, la campaña que lo lleva a la presidencia Obama, es la primera en la que se generan grupos a través de internet de seguidores, de comunidades para convencer a indecisos. Está bien detallado en el texto de Barico, en donde describe exactamente todas las cosas que podías hacer desde los sitios que propone la campaña de Barack Obama en, si no me equivoco, 2008, corríjanme, chiquis. Sí, 2008. Sí. Por otro lado, esto que les decía recién, esta humanidad aumentada, pero ahora ya no como una cosa incipiente, sino como la posibilidad de todo, ¿sí? Barico nos propone el ejercicio, digo, la humanidad aumentada en el sentido de el desarrollo de las posibilidades de cada individuo en particular, ¿sí? Dentro de lo digital. Barico nos propone, les decía, el ejercicio de pensar en 4 actividades humanas, 4 gestos humanos de 2008, 30 años atrás. Y él nos dice, piensen en cómo era viajar, jugar, informarse y amar 30 años atrás, de 2008. Entonces, lo que tenía que hacer el humano para conseguir esas cosas estaba mediado por un montón de otras cosas que no eran humanas. Ahora la tecnología, digamos, la digitalización de todo, permite aumentar las capacidades y sobre todo el deseo y el consumo de la humanidad, ¿no? Y aparece un concepto que me parece bastante interesante, que es esta cuestión del individualismo de masas que menciona Barico, que tiene que ver con una restitución del ego, o más que una restitución, un poner en la punta de todo, arriba de todo, el ego. Pensemos, por ejemplo, en esto del individualismo de masa, en el poder que tiene hoy un tuit de un sujeto como Trump, un tuit de un sujeto como Bolsonaro, ¿sí? O sea, de la mano de esta humanidad aumentada, ¿no? Y con esas herramientas digitales que permiten llegar a un montón. Piensen en la cantidad de seguidores que tiene un sujeto como Trump en su cuenta de Twitter, y sáquenlo por ahí de la cuestión política, piensen en la cantidad de seguidores que tiene, qué sé yo, las Kardashian, Miley Cyrus, piensen en quien ustedes quieran. Digo, esta cosa de el ego, lo que un jugador del game puede y quiere hacer adentro de esa lógica del mundo digital. Y bueno, no la aparición, sino la consolidación de esas nuevas élites que tienen
Si antes, si lo que venía tirándose abajo eran esas élites formadas, ilustradas, educadas, instruidas, trabajosas, laboriosas, que hacían un culto al esfuerzo, el esfuerzo de ir hasta el fondo de las cosas, investigar hasta el fondo de las cosas, el especialista en algo, digo, aparecen estas nuevas élites que usan la superficialidad como fuerza propulsora para estar en movimiento constantemente, ¿sí? Y que, nada, ya no tienen la formalidad de esas viejas castas sacerdotales, le llama Barico, que tenían el poder de tener el saber en sus manos, ¿sí? Pensemos en todas estas nuevas castas de tecnólogos, pensemos en los grandes dueños, en los dueños de las grandes redes, digo, pensemos en este señor Mark Zuckerberg, que nada, o sea, ha ido saltando de cosa en cosa y ha podido construir un imperio en base a ir mutando, más que sostenerse en algo y profundizar en algo, ¿no? Piensen en cuántas empresas forman parte hoy de su poderío, ¿sí? Facebook es una pata de todo lo que ese señor posee, ¿sí? Entonces, esta idea de estas nuevas élites que aparentan ser gente no demasiado comprometida ni identificada con una ideología o con un partido o con un movimiento, se parecen más a jugadores sueltos que ya no se identifican con grandes masas, ni pretenden dominar a grandes masas, que están prestos al cambio, a la mutación constante, si eso les lleva a un lugar nuevo y que me va a permitir seguir moviéndome y entrar en relación con otras secuencias de otras cosas que están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esta idea de lo superficial, y acá pido que intentemos sacar, los que venimos más del siglo XX, el peso peyorativo de la palabra superficialidad, sino como esta idea de poder deslizarme por la mayor cantidad de cosas posibles en el menor tiempo posible. Y por último, con todas estas cuestiones que pasan en esta década y a lo largo de todos estos procesos y todas estas etapas que he ido nombrando desde el 78 hasta hoy, que posibilitan que ya no pensemos en lo inabordable, ¿sí? Que ya esta idea de uy, no puedo tener todo, ya no sea tan imposible, ¿sí? Piensen en cuando ustedes googlean una canción, la letra de una canción que quieren saber. Piensen que además de googlear la letra de la canción, pueden googlear la traducción de esa letra. Y que además pueden googlear las letras de todo el disco de ese artista. Y digo, aparece la idea de el todo, te puedo vender todo, y podés acceder a todo, aunque sea mentiroso. Por eso vuelvo a poner ahí entre paréntesis un signito de pregunta, preguntándome esta idea tan propia de la ilustración, el romanticismo, el humanismo, de ese infinito, esa cosa inabordable, eso que nos causaba de alguna manera una angustia existencial, que pintó mejor que nada el romanticismo como movimiento, y que hoy la verdad no parece tan terrible, ni le preocupa tanto a la gente, yo por lo menos, la gente joven, digo, cuando vos le decís, che, pero escuchaste el primer disco de tal, a ver, no lo escuché, pero pará, lo busco. O sea, tenemos, para mí, y esto es a título absolutamente personal, vivimos en una época en la que vivimos en la ilusión de poder acceder a todo. Y eso también ha cambiado nuestro modo de estar en el mundo. Y de nuevo, a título personal, creo que nos ha convertido en colonizadores peores que los que llegaron a América durante la colonización, el primero llamado Colón. Creo que somos peores que eso, porque esta ilusión de poder acceder a todo y por ende de colonizar y manejar absolutamente todo, nos vuelve más peligrosos que en otras épocas.
No sé si Pablo, Gus, Carlos o los demás, por supuesto, quieren agregar algo. Ahora ya estamos en la época de ahora, digamos, ya todos podemos aportar porque somos contemporáneos de esta época. No, a mí me gustaría agregar en el Dime. esta última etapa, la última etapa, algo de respecto a las tecnologías, que es la intuición, de cómo hoy en día las tecnologías son muy intuitivas y las nuevas generaciones tienen como esa facilidad que por ahí las viejas generaciones no la tienen. Creo que concuerda con esta adaptación al mundo líquido, de que todo sea más rápido, más fluido, más fácil. No sé, por ejemplo, hoy en día las computadoras son muy fáciles de prender, o un auto, por ejemplo, cada vez viene más automático, con menos funciones. Como que en ese tipo de características tecnológicas se ha avanzado muchísimo y cada vez se estudia más, como viendo el mapa de esto de que primero de una revolución mental pasa a nuevas tecnologías, como bueno, estudiar en parte todo el tema del cerebro, esas cosas, más de neurología, y bueno, aplicarlas a la tecnología. Y también tiene que ver, Guada, me parece, sí, lo que decís, vinculado también a la cuestión de la gamificación, ¿no? O sea, los errores como un lugar del que aprender. Hablábamos, chateábamos antes de clase, el Cabeza decía, no, el Cabeza no, el Pablito Sánchez decía, en el Among Us te morís ahí siendo fantasma, vas a ir laburando, ¿sí? O sea, te morís y no pasa nada, ¿sí? Si pasar de nivel es sumar puntos, digo, la simplificación y el error ya no visto como algo insalvable, sino como, digo, en nuestro mundo, en el mundo donde lo físico, lo material existía y la fricción de lo material existía, estoy pensando en escribir a máquina, en una máquina de escribir, no existía el control Z. Vos te echabas un moco en la máquina de escribir tecleando que tenías que apretar con fuerza y el moco quedaba ahí, en el papel. O sea, la tecla había impactado en el papel y quedaba. Yo ahora lo único que hago es control Z. Y no está más el moco, ¿me entienden? Yo digo, eso también implica una mutación mental en donde las consecuencias empiezan a ser ilusoriamente menos graves. Porque no existe un mundo, yo me voy a pelear a muerte con eso, en donde no existan las consecuencias. El control Z es una ilusión, ¿sí? O sea, y vale solamente para el documento en la pantalla donde estoy trabajando. Pero, digo, es muy peligroso esta cuestión de trasladar el control Z, acá no ha pasado nada, a otros ámbitos de la existencia y de la experiencia. Entonces también piensen esto, cómo ha impactado en la experiencia. No nos olvidemos de esa palabra fundamental en todo el planteo de Barico. Para hoy tenían les habíamos pedido que leyeran los 2 últimos capítulos del libro, que de alguna manera sintetizan todo el planteo. El último, o el penúltimo, no me acuerdo, son 20 tesis o 23 tesis sobre el game, que sintetizan bastante bien esto que hemos intentado contarles en esta clase. Ahí dejo de presentar, chiquis, pero terminemos. Dani, a mí lo que me preocupa de todo esto es que estamos en manos de algoritmos que todavía no queda claro si estos algoritmos están escuchando, si no escuchan, si vos pensás que pensás en algo y te aparece, te agarré el teléfono y te aparece sistemáticamente algo de lo que charlaste en los últimos 5 minutos, bueno, el sistema te va persiguiendo. Y me da la sensación, bueno, obviamente que en este grupo nos interesa, por eso estamos acá, pero que a la gente te importa 3 carajos todo eso. Cree que estamos, que es lo normal, ¿no? Algo que esta nueva normalidad, o esta nueva normalidad, como quieras llamarlo, que está dejando sus consecuencias, obviamente. Y que a mí, en algún punto, por eso vine acá a este grupo para acercarme, para poder interactuar con jóvenes, con chicos mucho más chicos que yo, pero en algún punto me asusta definitivamente lo que está ocurriendo, aunque los chicos me puedan mirar que soy un dinosaurio, ¿no? Por pensar de esta manera. Pero yo tengo la certeza de que el mundo, o sea, no tenemos ningún tipo de secreto
y en algún momento se nos va a caer esto encima, todo gracias a la tecnología. ¿Qué piensa la generación más joven? Yo comparto algunos temores con Carlos, debo decir. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha, Joaco? Nada, ahí mientras Carlos hablaba se me venía a la cabeza primero la cita esa que habías dicho de Barico, que me habías mostrado más antes, la de que, bueno, es el hombre el que está inventando todas estas nuevas formas, los logaritmos, estudiar los logaritmos y cómo se viene infiltrándose. Y habían nombrado el dilema en las redes sociales, que lo vi también en Netflix. Y son tipos que están contándote esto, básicamente, y aceptando que ellos son quienes han, día a día, mejoran las aplicaciones para que gastemos más tiempo en ellas, digamos. Y no sé si tanto miedo hay que tenerle, porque por algo seguimos estando acá, digamos. O sea, ya está. Somos parte del producto. No sé, quería como citarlo con eso que habías dicho de Barico antes, que me parecía muy pertinente con lo que venía diciendo Carlos. Les leo una definición sobre las élites que me pareció súper importante, que recién no la pude expresar. Digo, la definición de las nuevas élites que pensaron desde mediados de finales de los 80, principios de los 90, pensaron el mundo que hoy vivimos. Dani, escuchame una cosita, déjame. Sí, perdón, Carlos, ¿qué? No, una sola frase para Juaco. Lo que pasa es que si no te metes en las redes sociales, si no ingresás a estas herramientas, te caes del mundo. No te queda otra que aceptarlo, porque si no quedás fuera del mundo. Y si hoy no aceptas un mundo de internet, terminás siendo un solitario en medio de la nada, ¿no? Un náufrago, ¿no? Porque hoy el mundo se pasa por internet, todo pasa por internet. Es así de claro. Les comparto, les quiero leer lo que dice Barico de estas nuevas élites. Ustedes vayan imaginándose el tipo de sujetos al que se refiere. No son nerds, fíjense bien, no son ingenieros, no son programadores, no son multimillonarios de la web, son una élite intelectual de nueva especie, vagamente humanista, donde la disciplina del estudio ha sido sustituida por la capacidad de unir puntos. El privilegio del saber se ha disuelto en el del hacer y el esfuerzo de pensar en profundidad se ha invertido en el placer de pensar rápido. Y no sé si solamente este fragmento define a las élites y no también nos está definiendo a todos nosotros en nuestros usos y en nuestras prácticas cotidianas en vinculación a la tecnología, ¿no? Creo que hoy nos cuesta un montón. Yo, por ejemplo, necesitaba preparar esta clase, el domingo apagué el celular. Apagué el celular porque si no es una droga, ¿no? O sea, no lo podés tener lejos, ¿entendés? Todo el tiempo lo querés agarrar, aunque sea para corroborar no sé qué carajo. Entonces lo apagué, a la mierda. Y volví a leer el libro entero de Game. O sea, en un día, sin celular, leí un libro entero. O sea, digo, hay como algunas cosas que deberíamos empezar a poder, a partir de esto, retomando la idea de autonomía, y ya no de autonomía pedagógica, sino pensando en una autonomía más real y que tenga que ver con una autonomía política quizás, ¿no? O sea, con una posición más política respecto de qué hago con mi tiempo. Es decir, yo también, o sea, más allá de que vivamos, como dice Carlos, en este mundo en el que si no estás en las redes sociales pareciera que te caes del mundo, bueno, también desde Steve Jobs, los celus tienen ese solo botoncito que me permite apagarlos, ¿sí? Digo, la voluntad sigue existiendo en los humanos, por más que ya haya una inteligencia artificial que le haya ganado en un jueguito a un ser humano, ¿no? O sea, seguimos teniendo la posibilidad de ser voluntariamente indisciplinados, de rebelar. La rebelión sigue siendo posible, ¿sí? Sí,
cabeza. Pero depende de nosotros, porque también es bastante difícil. A mí me costó un montón apagar el celular ayer. Hacía un montón que no tenía 24 horas apagado el celular. Y como dice Carlos, de a ratos, cuando me cansaba de leer, porque también te cansa la posición la fricción del mundo, agarrar un libro de nuevo que te pese en las manos, tener que dar vuelta a la hoja, te cansa. En esos momentos decía, che, y si lo prendo, y trata. Digo, tenemos eso, tenemos la rebelión, tenemos la indisciplina, tenemos la voluntad de no operar según lo que nos digan los algoritmos. Los algoritmos todavía me los puedo pasar por el culo, chicos. La pedagogía de la interrupción, dicen algunos filósofos franceses. Mira vos. Interrumpirnos de la maquinaria, hacer generar silencios, que es también un efecto revolucionario hoy. Generar esos silencios son también pequeñas revoluciones. Volver a aburrirse. Y acá nos ponemos re románticos del siglo XX, chicos, acá los hobbies. Volver a aburrirnos. Ustedes no saben aburrirse. No saben aburrirse. Le dejo una pregunta a todo el grupo. ¿Quién se anima a pasar un fin de semana entero sin un celular en la mano? Bueno, si me pones otra cosa al lado, digo que yo me animo. Mira, qué buena pregunta que hace el Seba. ¿Quién ha escuchado? ¿Qué álbum? Un disco. ¿Álbum de música? Yo no. Hace un montón que no escucho un disco entero, chicos. Yo, 3 el fin de semana, 3 nuevos. Ay, pero mira, yo hace años que no puedo escuchar, me someto a las playlists que me tira YouTube o Spotify, soy tremenda. Y pensar que cuando era pendeja en el secundario, salía un cassette de Virus, de Hit, de Calamaro, y nos juntábamos en una casa a escucharlos, chicos, les juro por Dios. Poníamos el aparato, metías el cassette, ponías play, y los 4 o 5 boludes que estaban, mirábamos el aparato, que no se veía nada, por supuesto, y escuchábamos serios, ¿no? Mirando el aparato. En la vereda. Dábamos vuelta el cassette y escuchábamos, pero la seriedad con que escuchábamos una sola vez completo todo el cassette, chicos, no sé si eso sigue existiendo. Pero bueno, perdón por el remember, el anecdotario del pasado, perdón. ¿Qué dice la Katy? No, digo que pensar también las herramientas digitales por ahí, las redes sociales o el celular en sí como una herramienta de trabajo, digo. Muchos acá debemos trabajar con el celular, digamos, y con las redes, digo. A mí me agarran a veces momentos en los que sí quiero eliminar Instagram, pero de repente trabajo con 4 cuentas de Instagram que no las puedo cerrar, digamos, porque tengo que hacer publicaciones. Está bueno lo que dice la Cata, porque justamente por eso hay que poder apagarlo por lo menos el sábado y el domingo, porque si no trabajas 24 horas, 7 días a la semana, justamente por lo que decís. Al fusionar en el mismo aparato, trabajo, placer, juego, comunicación familiar, aparece un problema o tenés que tener 2 celus. Justamente ahí yo veo el peligro máximo, estás todo el tiempo y conversás con la gente en una continuidad que ya no decís ni hola, porque respondiste a las 3 de la mañana, el otro a las 3 de la tarde, ahí hay un problema para mí. El celular rápido a la mierda el ordenamiento laboral, definitivamente, porque antes, hoy, no sé, se puede pensar en un mundo donde vos decís el viernes a las 6 de la tarde, listo, corto, no pienso más en el laburo hasta el lunes a primera hora, como ocurría, no sé, ponele hace 15 o 20 años atrás. Hoy con el tema del celular estás 24/24 y de pedo que no te levantás a las 5 de la mañana si llevas una vida medianamente normal para ponerte a agarrar el teléfono y poderte escribir, ¿no? Y eso sí, cada uno ordena laboral como algo desterritorializado, si se puede decir, y constante. Con lo que comentaba Nani sobre que tenemos la opción de apagar, o sea, apretar un botoncito, un término más simbólico porque ahora ya casi es todo táctil, y de cerrar todo, como comentaba Katy, de que definitivamente hay alguna problemática en el caso de que cuando hay un entrecruce con una cuestión más de labor o de sustento con respecto a estas tecnologías en tu cotidianidad,
Y tal cual, por ejemplo, a mí se me ocurrió lo de Instagram. Yo no tengo Instagram y tampoco usaba, pero bueno, dado que la cátedra se manejaba básicamente por ahí, me vi en cierto modo con la necesidad de adquirir uno, ¿no? En ese sentido hay como un peso de las tecnologías sobre tu vida, ¿no? En cuanto a la exigencia que te dan, sin ir más lejos, también con el Facebook, que me agarró más de una vez el ataque de no quiero tener un Facebook, no lo quiero, y aún así lo necesito porque, bueno, o cuestiones de trabajo, o que necesito contactarme, inclusive más de chico, que era por la única vía que tenía contacto en cuanto a saber de, no sé, algunos entrenamientos deportivos que necesitaba asistir o saber actualizarme de algunos acontecimientos importantes para mí. Sí, quizás también volviendo como a Barico, también lo que planteaba al principio de la clase, cómo es una revolución mental, también supongo que te cambia la mente tener el celular como una herramienta de trabajo, digo, te va modificando algo, digamos. Saber separar la cuestión personal, de diversión, de placer, de ocio, de la herramienta laboral. Y eso modifica el uso de la tecnología, digamos, en base a una experiencia de eso, de trabajar con eso, de tener que conocer el algoritmo, de tener que estar atenta a Instagram, a publicar cosas, digamos, supongo yo que en algún momento modificará también la herramienta en sí. Bueno, Barico hacia el final del texto plantea que estamos asistiendo a una segunda insurrección digital en la que los mejores jugadores del game están cuestionando el game, o sea, esta forma de funcionar, y están planteándose estas cuestiones, ¿no? O sea, ya ha pasado, porque por ahí digo, yo tengo la sensación a veces de que no se hace historia sobre estas 2 primeras décadas del siglo XXI. Como que el siglo XXI sigue siendo nuevo, que recién arrancamos. Ya cumplimos 2 décadas, loco, o sea, basta. Ya incluso hay hacia adentro del funcionamiento de esto que llama Barico el game, gente que lo cuestiona. No sé si cuestiona el objetivo del game, pero sí empieza a cuestionar los funcionamientos, ¿sí? Y que empieza a pensar en optimizar y en que sea productivo para sí mismo ese game, ¿sí? Esa forma de estar en el mundo. Incluso, no sé, Nani, la herramienta misma de Instagram está cambiando en base a esas demandas. Digo, la función de comercio, que pongan precio, ahora la nueva actualización de Instagram ya tiene modificado totalmente el esquema, digamos, el diseño, en base a esto que vos decís, digamos, ¿no? Y después también una cosa absolutamente ilusoria de esta época, que me parece que no nos pasaba a nosotros, que es esta cuestión de te dejo de seguir o te bloqueo y no existís más. No apareces más en mi mundo cotidiano. Más digo, en este recorte pandémico, esta locura de ilusión de no solo no puedo viajar, no puedo salir, pero además, si quiero, me hago la ilusión de un mundo a mi medida con la gente que solamente me gusta a mí y que dice las cosas que yo quiero escuchar, digo, para traerlo a lo que tenemos que mirar nosotros, que son las comunicaciones que circulan, los modos en que se legitiman esas comunicaciones, esto de te dejo de seguir o te sigo, te bloqueo. En la vida real no existe el bloqueo. Yo cuando iba a la secundaria no podía bloquear a una compañera o un compañero que me caía mal. Lo tenía que ver en el cole todos los fucking días, ¿sí? No existía el bloqueo. Digo, hay una se llama bullying. Contra jodida. De hecho, se llama bullying. Pero ahí. Yo de eso, en el documental del dilema de las redes sociales, lo especifica mucho este tema, porque la inteligencia artificial hace que vos cada vez te aparezcan, por ejemplo, si estás a favor del aborto, todas publicaciones
de ese tema, diputados de ese tema. Yo personalmente cuando dejé de seguir un montón de personas y ahora me lo replanteo porque digo, esas personas existen, después salgo a la calle, abro la puerta de mi casa y se están manifestando y digo, ¿cómo pueden ser que no piensen? Porque encima me creo que yo por pensar distinto, o sea, lo admito, no sé, como que no puedo entender, me pongo en una postura negada porque en mi mundo cotidiano no existen, pero en realidad sí. Entonces, eso a mí particularmente me da mucho miedo, esta polarización. ¡Ay, qué lindo eso que estás diciendo para linkearlo con la pandemia! No, es que me da miedo porque cada vez es como que digo... Claro que da miedo. Tengo rechazo a las personas que no piensan como yo, y no lo puedo controlar, y es feo. Así que bueno, sí, me parece que eso es como para pensarlo, y recomiendo, no sé, y lo que decían también acá, era de seguir a dos personas que piensan totalmente distinto. No te gusta María Granata, no te gusta todo lo que dice, obligate a seguirla como para entender a la persona que la sigue y piensa así y abordarla desde ese lado. No sé, se me ocurrió ese ejemplo porque después gana Bolsonaro y nadie sabe por qué es. Voy a traer a colación un sí ejemplo sabemos, que sí seguramente... Voy a traer a sabemos. colación un ejemplo que seguramente recuerdan los que están acá porque son cursantes de los años superiores y a muchos, con muchos compartí en esos momentos. ¿Se acuerdan de 2018? ¿Se acuerdan las tomas de las facus? ¿Se acuerdan cuán comprometidos y comprometidas y comprometidas estábamos todos con las tomas de las facultades? Fue el año de la discusión de la ley de interrupción del embarazo. Estábamos en un circulito divino. Vinieron las vacaciones de julio. ¿Se acuerdan que muchos de ustedes se fueron a sus lugares de origen, a sus pueblos, ciudades? ¿Se acuerdan lo que les pasó cuando se encontraron con la tía o la prima o el primo que nunca se fue del pueblo? Con el vecino que habían sido re amigos en la infancia y que de repente ahora les parecía un fache bárbaro, ¿no? Bueno, hay que salir de la burbuja. El mundo real, lleno de fricciones, sigue existiendo. No nos podemos quedar a vivir en la virtualidad. Es una mentira grande como una casa. ¿Sí? Me parece igual que el teléfono profundiza un poco eso, las redes, pero el tema es que en la fricción no existen micro burbujas, digamos, o sea, me parece que están todo el tiempo y siempre estuvieron. Siendo un ejemplo concreto, la burbuja era ese y me parece que es un ejemplo, digamos. Claro, pero digo, si vos te quedás en la burbuja... Y hay un mundo. Cuando se convierte en una plataforma política de intercambio, la burbuja, digamos, ahí está el tema también. Me parece que ahí Luciano... Me parece que lo profundiza. Sí, pero me parece que es muy interesante lo que dice Luciano porque preexisten en los mismos términos que estamos tratando de pensar esta interseccionalidad, y desde hace por lo menos 20 años, pensando en Córdoba, se da un proceso de segmentación y separación de clases cada vez mayor. Vos pensás en un shopping y no vas a ver travestis, o pobres, o diferencias múltiples. Y vas a ver que si aparecen, verás travesti, pero no travesti pobre, en el sentido de que los procesos de circulación por la ciudad son diferenciados, los lugares son cada vez más diferenciados, no salimos, alguno va al baile, pero va o porque traía la costumbre de ir al baile desde temprano y sabe moverse en ese entorno, o porque va a hacer un viaje casi antropológico, y los lugares de salida y de interacción son marcados por clase y por edad, y la circulación en la ciudad misma. Si vos te fijás, no solamente hay una policiación mayor en los puentes, hoy en la pandemia se extendió a toda la ciudad, pero existía desde hace 2 décadas, y tenés cada vez más avenidas más rápidas para los autos de los que tenemos autos, y cada vez una circulación más restringida para el que anda en moto. La cana paraba gente que andaba en moto, y sobre todo si eran motos pobres, y a mí nunca me pararon andando en moto. Entonces lo que dice Luciano me parece central. Este momento lo que hace es explotar y llevar al extremo algo que viene
construyéndose lentamente a lo largo de décadas. Totalmente. Ahí dice la Cata que compartió en el Drive por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no. Breve manual. Está buenísimo ese material, chiquis. Gracias, Cata. Gracias, Cata. Gracias, Pablito. Ahí pide si podés enviar el Drive. Chiquis, sí, no sé, ¿alguien quiere aportar algo más? Vamos cerrando. Tenemos 9 alumnos menos. ¿Te parece que vayamos cerrando? Sí, total. ¿Qué dice el Juancito? Clave lo que dijo la Ori, seguir... Ah, se me fue. Seguir gente que no compartía, yo lo practico en Twitter y sigo liberal y macrista es re loco. Sí, yo también. O sea, trato de... A veces pienso, el algoritmo debe creer que yo estoy repiantada de la cabeza, re loca de la cabeza. Pero bueno, así me recomienda cada cosa después YouTube, chicos. Voy, no sé por qué, de Maluma a Nacha Guevara y de ahí a Beethoven. O sea, tremendo. Pero bueno, me parece que es una En forma. Instagram vengo... Bueno, chiquis, todo esto, a ver, para resumir un poco y que no quede en un divague y en un anecdotario. La idea era, nosotros estamos centrados en un momento particular, nuestros recortes son estos meses de pandemia y la consecuencia en la comunicación que es la infodemia. La idea de la clase hoy era pensar que este estado de cosas es fruto de una cantidad de procesos súper complejos interrelacionados entre ellos, que no se dieron de un día para otro, sino que llevan los últimos 50 años, hace medio siglo que empezaron estas mutaciones, que nos trajeron al mundo tal como lo entendemos y como lo vivimos hoy, y no solamente al mundo, sino a las mutaciones del yo, de cómo nosotros habitamos y somos y estamos en este mundo, ¿sí? Entonces, revisen esto, lean el texto de Barico, si no tienen tiempo, lean esos últimos 2 capítulos que son una síntesis muy importante. Está también el texto anterior en materiales que se llama Los Bárbaros, que probablemente están viendo una lectura muy, muy ágil, probablemente les sirva para completar esa primera etapa, digo, habla más de esta época clásica que menciona Barico en este nuevo libro de Game, pero también les sirve... nada, piénsenlo y sobre todo piensen para darle una perspectiva a esa línea de tiempo que están armando, que estamos armando de manera colaborativa y conjunta, que no quiero, o sea, no que la idea, la pretensión no es que sea un conglomerado de fechitas y de data, sino que tenga una perspectiva de abordaje, ¿sí? Esto de decir, che, más que decirme una cantidad de fechas, decime, contame cuál fue el impacto de esas cosas que pasaron, ¿me entienden? A la data la consigo, a la data la googleo, no se queden con eso, porque si no estamos reproduciendo un tipo de comunicador geométrico que abunda, sobra y no necesitamos más de ese tipo de comunicadores. Necesitamos formarnos de otra manera y decir otras cosas y sobre todo mirar desde otros lugares, ser capaces de nuevas perspectivas. Y esas perspectivas tienen que ver con entender precisamente esa palabrita que es procesos, ¿sí? Nada es un clic. Hasta acá llegamos perdiendo muchas cosas en el camino y ganando otras y reconstruyendo otras y retransformando otras. Piensen en eso a la hora de laburar de nuevo ahora con otra perspectiva hacia adentro de los ejes que están trabajando, ¿sí? Gentes, entonces, semana que viene ya les contamos qué hacemos, probablemente armemos un conversatorio y ustedes entregan, que quiere decir completan, arman la línea de tiempo y nos dicen, che, nos pasan al mail de la cátedra el link para que nosotros podamos entrar y ver esa línea de tiempo. Se organizan ustedes, se gestionan, no sé cómo, pero es tarea de ustedes. Nosotros recibimos hasta el viernes de la semana que viene, porque el martes vamos a tener clase, hasta el viernes recibimos ese link con esa línea de tiempo armada, consúltennos, por supuesto, lo que quieran, pero la gestión de esa línea de tiempo y de qué forma va a tomar, ahora está en ustedes y esperamos que puedan sacar algo en limpio de esta charla que tuvimos hoy. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? ¿No?
genialidad este genio! ¡Por Dios! Banca fuerte, Ya llevamos fuerte, 2 Sutori, debe ser entonces algo muy práctico, Sutori, si el Luchito lo banca. Gentes, entonces, estén atentos a las comunicaciones que les vamos a hacer por el Instagram. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por sus aportes, gracias por el esfuerzo de ponerse en los zapatos de otras décadas y otros tiempos. Y bueno, nada, estamos en contacto a través del Instagram. Muchísimas gracias. Abrazos. Éxitos para todos. Genia, Nani, la Bye. clase, genia, diosa. Lo vemos. Aguante el Piti, sí, cabeza y Racing. Bye, bye, bye. Que estén muy bien. Nos vemos. Nos Chao, vemos, Gaby. Kenchi. Uy, odio esto. Siento que vivo en el pasado. Me anda re mal el internet y la compu. Ay, llega todo. Gaby vive en el pasado, mi amor. ¿Ves? Mira, el Juaco de Banfield, es el que yo hablé con su foto el cuatrimestre pasado, 7 minutos ahí hablando con la foto, qué horror. Bueno, chiquis, muchas gracias. Que estén muy, pero muy bien. Nos vemos el martes que viene. Bye, Después bye. comparto la grabación. Después compartí el link a la Cata Pablito, que es la que lo sube al YouTube. Sí, ni bien me se ve, ni bien me se ve, quiero Gracias, decir. gracias, corazón. Nos vemos, chiquis. Bye. Chao.